Y en realidad lo primero que tendríamos que decir con respecto a lo que es la neurobiología, en realidad plantear qué es lo que significa dentro de la depresión esto. Y la neurobiología son los cambios que se producen en nuestro cerebro, tanto en la parte citológica, es decir, en las células, como en la transmisión o en el funcionamiento celular y en la arquitectura del cerebro, de los cuales algunas de esas situaciones nosotros las vamos a ver. Es decir, lo que queremos llegar a una conclusión de que la depresión es mucho más de un me siento un poco triste, sino que es un poquito más fuerte y los tratamientos tienen que ser en función de eso. Si el señor director nos acompaña, vamos a pasar a la siguiente placa. Acá tenemos la actividad cerebral, esto es una SPECT, es una tomografía por emisión de positrones, uno de los estudios más importantes y más sofisticados que existen en la actualidad. Acá tenemos una imagen en donde dice este cerebro es de un deprimido y este cerebro es de un no deprimido. Para que se entienda, todo lo que nosotros vemos azul aquí es un funcionamiento en baja. O sea, el cerebro no está trabajando correctamente, está trabajando con menos potencia, si vale la expresión. Nosotros dentro de esto podemos compararlo como este cerebro está mucho más activado. Y dentro de las estructuras del cerebro, cuando un paciente se deprime, uno de los síntomas que tiene puede ser pérdida de memoria, con lo cual muchas veces si el paciente tiene cierta edad se lo puede confundir a eso con un Alzheimer. Y esto se da porque las estructuras que están acá a los costados se llama hipocampo, y cuando un paciente se deprime, ese hipocampo disminuye su tamaño entre un 10 a un 15% aproximadamente. ¿Cómo se normaliza esa estructura? Cuando nosotros iniciamos un tratamiento psicofarmacológico, psicoterapéutico y el paciente se recupera de sus síntomas. Para nombrar solamente otra estructura, vamos a hacer foco en esta estructura que está aquí, que se llama corteza prefrontal, en donde la podemos dividir en dos. Una parte se llama dorso lateral y la otra dorso orbital, perdón. Esas dos estructuras es lo que maneja nuestro raciocinio, nuestra capacidad de razonar y de pensar y nuestro control de las emociones. Yo le pregunto si muchas veces usted ha visto alguna persona depresiva que pueda controlar las emociones. Difícilmente, y eso no lo hace porque el paciente no quiera controlarlas, sino que la enfermedad misma de la depresión le impide controlar las emociones. Por ejemplo, muchas veces dentro de la cuestión racional el paciente dice siento que estoy en la ruina, siento que nos vamos a fundir, cuando está depresivo porque tiene una visión negativa de sí mismo, del entorno y de su futuro. Entonces, por más que tenga una gran empresa y su hijo le diga, papá, mirá, nuestra empresa dio este año súper ganancias, él siente que en función de la depresión se van a fundir. Esto se da porque la capacidad de raciocinio y emocional se encuentran alteradas. Es decir, esta zona que está acá, que es el lóbulo frontal, que lo tenemos aquí adelante, es fundamental en el tema de la depresión. Fíjense que es fundamental, es que estas estructuras que está acá tiene una sustancia que se llama sustancia gris y que en términos generales aumenta el porcentaje de achicamiento, es decir, disminuye de un 15 a un 20% ese funcionamiento, esa estructura que normalmente con los tratamientos vuelve a su posición normal. Yo solamente acá le he nombrado 3 estructuras, solamente para que nos llevemos una idea de cómo la depresión influye en nuestro cerebro y cómo tenemos que iniciar un tratamiento y por qué se inicia un tratamiento determinado. Si nos acompaña el señor director a la siguiente placa, en esta vemos un cerebro de costado, de lateral, esta es la frente, esta es la parte occipital, la nuca, y simplemente tenemos, por ejemplo, las vías serotoninérgicas. La serotonina es una sustancia que usted seguramente ha escuchado nombrarla, es muy conocida en el tema de los tratamientos en psiquiatría, y las vías dopaminérgicas, que son neurotransmisores. Para que usted entienda lo que es un neurotransmisor es una sustancia química que va caminando de neurona en neurona, de la misma manera que la energía está dentro de un cable, para una vez que yo quicleo en un lugar, a la larga se va a terminar prendiendo la luz en el techo. Esto más o menos, si se me permite la comparación, es una cosa parecida, es decir, la sustancia química va caminando de neurona en neurona. Imagínense que nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas y dentro de cada neurona en el cerebro se comunica con 50.000 neuronas, así que imagínense la cantidad de autopistas que hay dentro de nuestro cerebro. Esta placa yo la quiero mostrar porque en realidad en este lugar rojo que está aquí, que se llama núcleos del RAFE, es donde se forma la serotonina, y en estos azules que están acá es donde se forma la dopamina, pero se distribuyen en todo el cerebro. Por eso recién cuando vimos en la placa anterior todo azul, es porque todo esto está contaminado. Una pregunta, ¿cómo lo podemos contaminar?
lo podemos contaminar, por ejemplo, cuando existe una causa. Ahora bien, ¿siempre existe una causa para una depresión? No. Hay muchos pacientes que no tienen factores desencadenantes, que se deprimen y no saben por qué, y cuando caen en una consulta dicen, doctor, yo no tengo ningún tipo de problema, económicamente estoy bien, mi familia está bárbaro, mis hijos están todos sanos, no tengo ningún tipo de dificultad en la convivencia y sin embargo me siento depresivo. Y es porque estas sustancias empiezan a fallar. Ahora, hay otro porcentaje de pacientes, que en general es el 50%, que sufren lo que se llama un estrés crónico. Si yo en el trabajo puedo tener presiones de arriba, de abajo, de los costados, de adelante y de atrás, es muy factible que si yo no tengo una capacidad de respuesta ante ese estrés, termine deprimiéndome. ¿Y saben lo que pasa cuando alguien se estresa? En el cuerpo empieza a subir una sustancia que se llama cortisol, que es un inmunosupresor, un corticoide, inmunosupresor segregado por una glándula que está aquí atrás, que se llama en la glándula suprarrenal, y cuando sube, esa sustancia sube hasta el cerebro y empieza a actuar sobre la célula deteriorándola, porque actúa sobre un factor que se llama factor neurotrófico de crecimiento cerebral. El factor neurotrófico es una sustancia que tenemos nosotros que nos permite, como si fuese el motor de la célula, es lo que le permite estar bien a la célula, estar activa. Cuando yo me estreso, esa actividad empieza a disminuir. Simplemente esto lo mostré porque la zona que recién vimos afectada en el cerebro es esta parte que se llama corteza frontal. Y ahora vamos a la siguiente placa, si el señor director nos acompaña, en donde vemos en miniatura, digamos, cómo actúa, por ejemplo, un antidepresivo cuando un psiquiatra le da un antidepresivo. Esto es una parte terminal, voy a tratar de ser lo más sintético y claro posible. Esto es la parte terminal de una neurona y este es el comienzo de otra neurona, ¿sí? Acá en unas bolitas chiquititas que se llaman vesículas, viene, por ejemplo, la serotonina, solamente por darle un nombre que recién lo acabamos de comentar. Lo normal es que venga por acá, abra ese canal y pase para este lado. Ahora bien, ¿qué pasa en los pacientes depresivos? Muchas veces en los pacientes depresivos esto no se da tan naturalmente como yo lo acabo de decir. Pero voy a nombrar en este pequeño espacio nada más algunas alteraciones que un paciente puede llegar a tener. Con lo cual decimos, y acá vemos que no es tan simple un tratamiento, de decir, bueno, voy a tirarle un antidepresivo y veo qué es lo que pasa. Voy a poner ejemplos. Primera situación que puede pasar, que no se forme tanta serotonina como normalmente se forma. Esto significa que me está faltando un aminoácido, que se llama, por ejemplo, triptófano. Un aminoácido es una sustancia previa que va a formar la serotonina. Esto normalmente sucede en muchos pacientes y el triptófano lo puede encontrar en algunas vitaminas. Primera situación que puede ser anómala. Segunda, que el neurotransmisor salga y que se recapte. Se recapte significa que sale de acá y en vez de ir a esta neurona, vuelve. Con lo cual, si yo doy un antidepresivo, lo doy para frenar esa entrada del neurotransmisor. Segunda situación es esa. La tercera situación anómala es que acá adentro, que no está figurando, existe una enzima que se llama MAO, monoaminooxidasa, que es una enzima que en realidad es como un Pac-Man, es una máquina de deglutir. O sea, cuando el neurotransmisor entra acá, esa máquina de deglutir empieza a trabajar, con lo cual la persona se queda con menos neurotransmisores. La cuarta situación que puede ser anómala es que estos receptores que están acá estén sensibles. Sensibles significa que si yo tengo pocos neurotransmisores aquí en el medio, estos se empiezan a cerrar. Esto es como una compuerta de un dique, si vale la comparación. Entonces, si estas compuertas se empiezan a cerrar, es muy difícil que el neurotransmisor pase para este lado, lo cual con un tratamiento adecuado también esto se puede normalizar. Y la quinta situación que puede ser anómala en estos espacios se llama gen transportador. Para que los entendamos de esta forma, a ver si vale la comparación. Usted haga de cuenta que esto es la costa de un río y esto es la costa del otro lado del río. Y el río pasa por el medio. Si yo estoy de este lado y quiero pasar acá, tengo que subirme a un barquito. Ese barquito se llama gen transportador de serotonina. O sea, la serotonina sale de acá, pero para llegar ahí se sube arriba de un barquito que es un gen. Ese gen nosotros lo podemos medir. Muchas veces en sangre medimos si el paciente tiene un gen corto o si tiene un gen largo. Y acá hay una diferencia en donde el paciente dice, doctor, ¿por qué yo estoy tomando antidepresivo hace 3 o 4 años y no puedo suspenderlo porque cada vez que lo suspendo me vuelvo a deprimir? Y es porque el paciente ese tiene un gen corto. Entonces yo tengo que estimularlo permanentemente con el antidepresivo. Posiblemente el vecino de él tenga un gen largo. Entonces el paciente, el vecino, a lo mejor tomó un antidepresivo un año, se recuperó y nunca más necesitó tomar nada. Acá simplemente he marcado un poco las 5 posibilidades, obviamente que hay muchas más, de las alteraciones que puede tener la neurona en este espacio.
Y si vamos a la última diapositiva, me parece que tenemos, a la última placa, lo más triste que le puede suceder a un ser humano es sentirse vacío teniéndolo todo. Esto es una frase que muchas veces nosotros los escuchamos, es decir, los pacientes que, como dije, no tienen ningún tipo de problemas en cuanto a lo social y en cuanto a lo ambiental o lo familiar, pero se encuentran tristes, se encuentran deprimidos. Y yo siempre recomiendo que cuando un paciente inicia algún tipo de tratamiento o que tiene depresión, no le tenga miedo a los psicofármacos, téngale miedo a lo que acabamos de ver. Téngale miedo a la depresión, téngale miedo a los cambios fisiológicos y a los cambios estructurales que se producen en el cerebro. Siempre la duda se la tiene que sacar con su psiquiatra de confianza. Para eso está el psiquiatra. Yo siempre recomiendo que cuando un paciente sale de la consulta psiquiátrica, como sale de la consulta de cualquier tipo de médico, de cualquier especialidad, tiene que salir sin dudas. Por lo cual, vuelvo a insistir y dejarles este mensaje. El cerebro puede estar afectado y se afecta mucho cuando un paciente es depresivo y la solución está en sus manos.